En el año 2006 fuimos con Bitácora al Hato de los Indios y uno de los recuerdos más claros que yo tengo de ese viaje fue un hervido de pirañas. Aquellas pirañas flotando encima de la olla de sopa, bellas, perfectas. Pero además había muchísima fauna y era de unos hermanos Freites y estaba muy bien montado. Y bueno, ya no existe. Ya ese hato dejó de ser para el turismo y es lamentable porque era un muy genuino hato llanero en el corazón del estado Apure. Y así como el hato de los indios desapareció para el turismo, son muchos los que han desaparecido y bastantes los sitios que han desaparecido. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Stay, Shell Lubricantes Venezuela, Pantera y Fulgor. Hoy vamos al Hato de los Indios, en el estado Apure. Les explico. Inmediatamente después de cruzar el puente María Nieves, en la entrada de San Fernando de Apure, toman la vía de Viruaca. Luego, 1 kilómetro después del puente sobre el río Cunaviche, cruzan a la derecha por un camino de tierra y a partir de ahí son 3 horas y media dichosos por pura sabana. A mí sí que me gusta el llano, en serio. Me pone tan contenta este espacio sin murallas, franco. Me siento tan libre como estos animales. Yo creo que fue la primera vez que tomamos un camino por ahí, por esa sabana, o sea, esta fue la primera vez que tomamos un camino por esa sabana para adentro, sin tener idea de para dónde íbamos, ¿no? Y nos sorprendió ese hato tan bien montado. Aquí sí es verdad que lo que provoca es ver para allá, por puro placer visual. Pero vamos a aprovechar a Alfonso, que es geólogo, que nos explique el paisaje. Bueno, Valentina, aquí estamos en pleno llano entre el Alto y el Bajo Apure. En estos momentos nos encontramos en un médano que, topográficamente hablando, es la parte más alta que existe en el llano, el médano. Y tenemos la otra forma de terreno, que es el banco y el bajío, que es la parte inundable en la época de lluvia. Todo esto que tú ves a nuestro alrededor se llena de agua, queda totalmente cubierto de agua. Por eso es que yo les digo siempre que el llano venezolano es un planeta en invierno y un planeta en verano. Hay que venir en las dos épocas. Este oso palmero casi modela para nosotros, pero el cachicamo como que no tenía maquillaje y prefirió salir disparado. Había muchísima fauna, asombroso, porque era un sitio muy remoto, tenías que de verdad manejar muchísimo para llegar hasta allá, estaba bien adentro en Apure. Entonces vimos estas cosas negras aquí. ¿Esto exactamente qué es? ¿Uno lo puede tocar? Ok, Valentina, esto es lo que llamamos aquí en el llano comején. Esta tierra la agarran las termitas o los comejenes, se la tragan aquí, la agarran aquí con su boca, la tragan y van formando estos promontorios. ¿Por qué forman estos promontorios? Porque en la época de lluvia esto es sujeto a inundación y la única para protegerse. Alternativa que ellos tienen para protegerse, para no ahogarse, es estas casas aquí aéreas. O sea, que eso allá adentro está lleno de termitas. Esto está lleno de termitas, aquí pasan sus casas. Mira cómo están las termitas aquí, cómo se asoman a la cueva, ¿ves? Por eso es que está bueno andar por esos sitios con un guía, una gente que sabe. Tú de repente le pasas allí por el lado y sigues de largo y ni siquiera sabes de qué se trata. Qué cantidad de aves, ¿vale? Qué sitio tan privilegiado. Ustedes quieren mayor felicidad que este montón de aves volando en este sitio. Pero tenemos que dar algún tipo de explicación, ¿ok? ¿Qué aves son estas que nosotros tenemos aquí? ¿Qué son estos? Mira, estas son patos zumbadores, patos huires, pato carretero, y hay otro tipo de pato que se llama pato farrafarrá. Ya no nos vamos a acordar más. Infinidad de animales. ¿Saben por qué todos estos animales están aquí? Porque nadie los caza, ni los persigue, ni los mortifica. Esto es un auténtico refugio de fauna. Y la única manera de que esto permanezca así es que tú tengas estas extensiones de terreno enormes donde no se mete nadie, para nada. Solamente uno que viene es a ver, a disfrutar, a respirar, a gozar y a ser libre. Ellos estaban empeñados en hacer de su hato un refugio de fauna y realmente lo lograron para ese momento.
Y eso se combinaba, por supuesto, con la ganadería, como hacen muchos. Salen puyados y se meten por aquí. ¿Por qué se meten todo el tiempo por aquí? Bueno, esta es la casa de ellos. Tú los ves en la sabana, están pastando. Y cuando sienten algún ruido, algo que a ellos les hace efecto de huida, se meten aquí a la sabana. Pero de zumbado. la sabana hacia el monte. Vamos a ver aquí en este bosque, en esta mata de chigo, si los encontramos ahí tranquilos. Deberían estar ahí reposando. Pero tenemos que entrar calladitos. Tenemos que entrar muy callados y muy Ok. despacio. Todo el mundo mosca, ¿ok? Shh, vamos. Esa es la felicidad de ver los animales en su hábitat, respetarlos. Y ellos sabían que los respetaban y por eso pues había tantos. Míralos ahí escondiditos. La verdad es que Ojalá que muchos de nuestros hatos en el llano se convirtieran en pero refugios mira, de fauna. fresquito, rico. Vimos un solo venadito por allá. Sí, estaban echados por ahí. Y más adelante veremos chigüires, más venado y la pesca del pavón. Vamos. Miren esa cantidad de chigüires. Aquí tienen este cielo azulito, frágil, con las nubes como algodón de azúcar y el color ese como de los suspiritos de primera comunión. Y por este otro lado tienen este cielo tormentoso, intenso, pasional, con ganas de descargar. Así es el llano, con esos contrastes. Una dualidad permanente, igualito que las mujeres. Nunca se sabe. A mí sí me da risa esos comentarios, tal cual los que haría ahorita, 30 años después. Ahora sí es verdad que nos ganamos el derecho a la felicidad de ser turistas después de ese madrugonazo tan impresionante. Estamos aquí en la Manuelera, ¿no? La manolera en la laguna de la Camarga, sí. Vamos a pescar piraña. Vamos a pescar piraña para el almuerzo porque tenemos hambre. Aquí todo hay que ganárselo, porque si no pescamos la piraña, no comemos. Nos trajimos un gentío con nosotros. Sí, aquí tenemos los pescadores listos, los que cocinan están listos. Aquí está todo el equipo completo. Vamos entonces a pescar las pirañas. Chepa, vamos a pescar Véngase, las pirañas, vamos a ver. Siempre los llaneros pescan un montón y uno no pesca nada. Vamos a ver si es verdad que vamos a pescar todo. Esa es una de las actividades típicas del llano, la pesca de piraña. Y de verdad en el llano no siempre se tiene que levantar súper de madrugada. El hervido. Ajá, Iris. ¿Cómo es que sancocho caribe, no? Sí, sancocho caribe. ¿Qué le tenemos que poner? Ají, pimentón, cilantro, cebolla, ajo. Como cualquier hervido. Sí, cualquiera. Es muy cómico porque yo tengo toda una vida viajando por Venezuela donde siempre me explican cómo se hacen los hervidos, cómo se hacen las caraotas, cómo se hace la carne mechada, cómo se hace todo. Y bueno, yo no cocino, pero yo siempre pues oigo, presto atención. Que las sopas de cuaje. ¿Así? Sí. ¿Ustedes Sí. sabían ese secreto? Tremendo secreto llanero para coger la sopa. Mira dónde tenemos el bicho. Ella se queda como si nada. Sí, me había acostumbrado ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Viste, pero están aquí al lado, pana. ¿Qué te pasa? Mira de preparar hervido de piraña. Y ella impávida. A los babos que se acercan. Y ella como si nada. Bueno, Valentina, vamos a pescar la piraña. Tenemos un anzuelo de mediano tamaño. Le ponemos en el anzuelo, cuando se une con el nylon, un pedazo de alambre porque la mordida del Caribe es muy fuerte. Pero este mío es distinto. Este tiene un Sí, pececito. sí, ese tiene ya el señuelo ya listo. Ajá. Yo le voy a poner un pedazo de chicharrón de pellejo, Chicharrón con pelo. chicharrón con pelo, que es muy, muy oloroso para los caribes, muy apetecible. Esta laguna, esto es una laguna que se hace con la lluvia. Esto se hace de dos formas, con la lluvia, esta es una laguna natural. Aquí está. ¡Qué pataruca! Entonces, como Valentina me estaba Ahí retando, está. Ahí aquí está. está. ¿Te das ¿Ves? cuenta cómo
se pesca primero con chicharrón con pelo. A mí me viven caribeando. Si tú ves aquí los dientes del Caribe, ¿Están oyendo cómo suena? Tac, 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 tac. mira de los dientes, mira de la dentadura, ¿ves? Ajá. Mira la fuerza que tiene la mandíbula. Ah, sí. Y te agarra un dedo y te lo troza. Te Pero sacamos. estas son las papachongas de las pirañas, Sí, pana. Estas señor. bichas son enormes. Nosotros Estamos- habíamos pescado unas chiquitecas. Acomodándonos, me quedó mi carnada otra vez. Ni siquiera le dejó que se comiera el chicharrón con pelo. No. Eso fue hace más o menos 20 años, 19 años. Bueno, vamos a cambiarte, pero ya yo saqué mi segunda piraña. No, sí, está bien, bien bueno. Yo voy a cambiar esto porque este tiene... Pero mira los guamazos que le da. Este es para evitar una mordedura. Este sí es salvaje, pana. Vamos a darle, pues. Esos hermanos Freites, los propios llaneros, qué gente tan extraordinaria y tan apasionada con su finca como mantuvieron por tantos años ese refugio de fauna, de verdad. Señuelo bien bueno. Aquí viene. Se soltó, No me digas. se soltó. Se soltó, se soltó, se soltó. Aquí viene. Bestia, aquí viene. Mírenla. Y además sin chicharrón con pelo. Mira, aquí está. ¿Cómo es que le da Alfonso un caquel guamazo y que ¡pa! Así es. ¡Pa! Ahí le quita un poquito de fuerza. Yo sí gozaba en el llano, sí gozo en el llano, sí que me gusta el llano. Se lo tragó, Se tragó con todo el completo anzuelo, por pilona. Ahí viene. Aquí está. Fíjense el ritmo de bitácora, ¿no? O sea, la calma. Si estuviéramos en YouTube, ya está, se terminó la secuencia de pesca. No te puedes quedar tanto tiempo en eso. Aquí nos quedábamos, queríamos que la gente, que ustedes pudieran ver cómo era la pesca, qué pasaba en la pesca, quiénes pescaban, cómo se pescaba. No había afán, era otro tipo de televisión. No era YouTube, que es como una carrera, que sino que la gente se aburre, que lo apaga, que lo quita, que lo deja. Fíjate, ahí va saliendo ya el babo con el anzuelo. Ahí viene el babo con el anzuelo. Mírenlo cómo viene. Ahí, despacito. Alfonso lo está jalando despacito. El pobre babo, Ya va. al pobre babo se Ajá. le pegó el anzuelo porque se comió la piraña que estaba... No, pero no lo pelen, pues. No hay manera de quitárselo, entonces él lo va a amarrar para sacarlo, para después quitarle ese anzuelo porque no podemos dejar al pobre babo con el anzuelo ahí metido. Pero A mí esto métete me en el parece agua, métete en insólito, el pero agua. vamos a ver cómo se hace. Fíjate tú la gentileza con los animales, ¿no? Ven cómo lo está engarzando allí. Desde allá. Ahí lo agarraron. ¿Y ahora quién le va a meter mano? ¿Ah? Pegadito aquí. Bestia, esto es insólito. Además, eso no sabes qué va a pasar. Eso ocurre y lo documentas y lo enseñas. El cuchillo con el cuchillo lo saca bien. Ahí está. Suelo pegadito, ya se lo están quitando ahí con el machete. Bestia. Mira. Ya, se lo quitaron, le quitaron el anzuelo. Y ahora lo soltamos sin anzuelo para que sea feliz otra vez. Toda una gentileza volvió a su laguna feliz. Ser feliz el caimán en su Sí, río señor. sin A esperar su anzuelo. otro, a esperar su otro Ay, Caribe. menos mal. Y ahí mismo se armó la candela para hacer nuestro sancocho de piraña. Oye, yo sí que tenía un recuerdo vívido El sancocho caribe que nos hizo de este sancocho de Caribe, una novela maravilla. Bestia, todo ese Caribe. con todos los caribes puestos arriba con aquel color. ¿Qué equipo se come este sancocho? Yo Se no van sé. a echar esos chinchorros todo el mundo y no ve manera de parar. O van a empezar a correr atrás de las muchachas. Vamos a parar a comer. Sí, señor. Primera y única vez que me comí yo un sancocho de piraña. Primera y única vez. Creo que todos soñamos con babos acechando bajo los chinchorros, pero igual
guindó todo el equipo. Todo el mundo echado. Antes Alfonso me enseñó a pescar las pirañas, pero ahora sí es verdad que se está poniendo generoso, porque me ha traído a su secreto en el río Cunabichito para pescar pavones, el delirio de los pescadores. Y me va a compartir además su caja de pesca, que eso sí es verdad que es un genuino gesto de entrega, pero así que yo estoy muy conmovida. Bueno, vamos a empezar por colocarte el señuelo. A mí pescar es una cosa que me emociona muchísimo. Me pongo como loca. Me frustro si no pesco. Pero pescar es muy emocionante. Ese instante en que pican, en que lo peleas, en que lo sacan, es fascinante. Y aquí vamos a pescar pavón. Y claro, Alfonso tenía todos los juguetes para la pesca de pavón. Le ponemos su seguro. Yo más nunca los volví a ver a ellos. Pero sí supe que Yelato no estaba, pues. Además de ser un hato que en invierno solamente podías ir en avioneta. Y ellos tenían su avioneta porque no había manera de atravesar toda esa llanura porque todo eso se inundaba. Nosotros estuvimos en verano. A ver si en algún momento agarras algo. ¿Le das durísimo? ¡Wow! Vas aprendiendo y te lo traes haciendo como un jueguito para que ese bichito se mueva y el pez crea que viene una carnada. Yo creo que esa fue de las primeras veces en mi vida que yo pesqué pavón. Como no conseguimos ni medio pavón aquí desde la orilla, ¿qué es lo que tú dices, Alfonso? ¿Dónde es que lo vamos a conseguir? Vamos a buscarlo hacia la agua más profunda para ver dónde ellos están cazando ahorita. Entonces se ve el aguaje y entonces vamos a dirigirnos hacia donde están ellos. ¿Cómo que el aguaje? El aguaje de ellos cuando están cazando. Ok. Cuando alimentan, cuando agarran el pez. Ok, vamos para allá pues, vamos en este bote. ¿Te empujamos aquí? Bueno, esa es la vida en el llano. Ver fauna, pescar, cocinar, ver fauna, pescar, cocinar. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. No, ya va, es que no. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Míralo, míralo. ¡Bestia, los dos pavones! Dupleta. ¡Wow! No, pero mira, no había sino que meterse aquí. ¡Wow! ¡Qué felicidad! Yo creo que fue que me lo... ¡Mira! ¡Wow! ¡Estás viendo los pavones! ¡Los pavones! Me pongo como loca. Todavía. 20 años después igualito me pongo. ¡Llano! ¡Alfonso! ¡Chácala! Y dupleta. ¡Eso! Los dos a la vez. Vamos a preparar tremenda pavonada. Y yo creo que aquí no se va a hacer más nada sino pescar y pescar. ¡Ja! Esto sí es emocionante. Yo no quería dejar de pescar, de verdad. No quería dejar de pescar. Y seguí pescando. Ya va, va. Yo no me acordaba para nada de todo lo que habíamos pescado. ¡Bestia, bestia! ¡Mira lo que grande, Alfonso! Dale para acá. Pero qué insólito. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Bestia, qué grande! ¡Wow! Bueno, eso fue lo que se comió, me imagino yo. Aquí lo tengo, míralo. ¡Bestia, Alfonso, míralo! Ya va, dámelo para acá. Aquí está, Suavecito. aquí está. ¡Qué euforia! ¡Qué risa!
risa! No me acordaba para nada de este momento. La propia pescadora. Mamá, muéstramelo aquí. Ahora sí nos ganamos el derecho a la felicidad del turista después de ese madrugonazo. Aquí en este sitio que se llama como que... ¡Qué alegría, vale! El Hato de los Indios ya no existe. Qué tristeza. Ojalá que mucho más hatos en Venezuela se pudieran convertir en refugios para que fuera el turismo. Amaríamos mucho más el llano. Señor,